Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios. Yo te pido perdón cuando yo no he creído, cuando no he escuchado tu voz. Por eso hoy te pido que abras mis ojos, que abras mis oídos y que me alumbres el entendimiento, porque quiero conocerte. Hoy me rindo a la autoridad de tu palabra viva, porque solo en tu verdad voy a ser libre. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento con entendimiento, el temor de Dios y el dominio propio para vivir obedeciendo a tu verdad. Te doy gracias porque tu obra se hace cada día perfecta en mi vida, porque tú me ves a través de la sangre del Cordero de Dios. Te doy gracias por darme el don de arrepentirme siempre. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme a toda la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos una herencia, Señor, que es incorruptible, allá mismo en los cielos, donde está sentado mi Señor Jesús a la diestra de mi Padre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Pero antes de decirles qué versículo de Lucas, vamos a Primera de Pedro, no pierdan Lucas, Primera de Pedro 5. Para saber cómo pueden manejar los dedos en la Biblia. Primera de Pedro 5, 8. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pregunta: ¿el diablo es un león? Es como un lobo. o sea, está diciendo que es como un... O sea, no depredador. no es mi idea, no es mi opinión, ni siquiera la de ustedes. Es simplemente para escuchar qué hay en su pensamiento. Pero ¿qué dice la Escritura? Leamos de nuevo. Versículo 8 dice que el diablo es como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Quería hacer la pausa antes de leer Lucas, porque es importante que ustedes y yo tengamos en cuenta que en varios momentos los estilos en los que la Escritura ha sido escrita tiene una particularidad, y es que siempre hacen comparaciones, hacen unos símiles, hacen unas metáforas en algunos casos. En este caso, el apóstol Pedro está comparando a Satanás como si fuera un león, pero no dice que sea un león, porque de hecho la figura del león, si ustedes la ubican en la Biblia por todas las generaciones bíblicas, siempre va a estar asociada a la persona del Señor Jesús. El león de la tribu de Judá es el que en el Apocalipsis aparece en últimas tomando el poder y manifestando su gloria. ¿Por qué hacer mención de esto? Porque siempre vamos a encontrar a alguien, en este caso el adversario, que quiere usurpar o quiere hacer uso de las
características y cualidades de Dios o de Jesús en su persona para reemplazar o para que alguien asuma la postura de que a él también se le debe dar respeto. Esto es importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. Aquí la intención del apóstol Pedro no es recordarnos que él es un león. Lo que quiere la escritura en este momento, o podríamos interpretarlo así, es recordarnos que él anda como león. Y aunque ruge como león, y aunque está dispuesto a devorar como un león, no es un león. Y es importante que tengan esa introducción, porque ahora que vayamos a leer Lucas, nos vamos a encontrar con unas circunstancias muy parecidas. Ya en este caso el Señor Jesús hablando. Vamos entonces ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer en primera instancia el versículo 18. Lucas 10, 18. Amén. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Significa esto de que Satanás era un rayo? ¿Cierto que no? Dice que es como un rayo. Es una manera de darnos una ilustración. Porque de hecho, si nosotros empezáramos a hacer una concordancia bíblica o una referencia bíblica de dónde y en qué momento aparece la palabra rayo o truenos o centellas, y todas ellas las vamos a encontrar que están asociadas a la manifestación de Dios en su gloria. Cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Cuando Dios hablaba en el Apocalipsis, nos dice de que salían truenos, de que sus ojos eran, recuerdan, como rayos, o sea, centellas. Porque en todo momento vamos a encontrarnos a la figura del adversario tratando parecerse o tratando de representar a la figura de Dios. Aquí Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, y aunque esto lo hemos dicho en otros momentos, me parece que no está de más introducirlo aquí. Recuerden ustedes que Satanás no es el archienemigo de Dios. Esto no estamos leyendo a Batman y Robin. Y entonces el archienemigo no es el guasón. Este no es el guasón, aunque actúa como guasón. Él es el adversario nuestro. Es el adversario del hombre. Contra Dios no tiene absolutamente nada que hacer. Pero Él se ha presentado a sí mismo ante el hombre como si fuese el león, como si fuese el rayo, como si fuese ángel de luz. Inclusive la escritura lo describe así, que Él se va a manifestar como ángel de luz, porque su intención es usurpar la postura y la descripción que Dios tiene y que ha dejado para que nosotros lo sigamos. ¿Ok? Entonces, dice que vio a Satanás caer como un rayo. ¿Y qué significa esto? ¿En qué momento se dio esto? Le pusieron una casca de banano en el cielo y se resbaló y se cayó. ¿En qué momento? Recordando de que no es el archienemigo de Dios. No fue que Dios dijo, uy, siquiera me quitaron a este señor de encima, porque es que me tenía azarado y no sé en qué momento me iba. Nunca tal cosa, ni siquiera cruce por nuestras mentes. Recuerden, y sobre esto insisto, Él es una criatura, y una criatura nunca podrá luchar contra su creador. Entonces, ante los ojos de Dios, Él está súper claro de quién es Dios. Ante los ojos de Él mismo y sus secuaces, ellos están muy claros de que Dios es Dios y que ellos son nada al lado de Dios. Pero ante los ojos de quién Él ha querido hacer parecer como si tuviese mucha fuerza, mucha forma. Ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es fácilmente influenciable, manipulado. Es fácilmente, porque el hombre anda por vista, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Entonces se sabe que los sentidos son fácilmente manipulables. Aquí Jesús estaba diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Importante que ustedes y yo tengamos en cuenta el contexto de lo que Jesús está explicando aquí.
Porque si solamente mencionáramos este versículo y lo uniéramos con lo que estamos hablando ahora de Hebreo, de Pedro, perdón, uno diría, ok, vamos a hablar de Satanás. Y Andrés está hablando de cómo, o sea, que se parece. Y resulta que lo que está sucediendo aquí es la continuación de una conversación que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos primero, no, con sus apóstoles primero, luego con sus discípulos. Y eso sucede justo después de que, dice la Escritura, Él los reunió y los mandó de dos en dos. ¿El número de cuántos eran? ¿Recuerdan? En un principio 12 y después los 70. 12 más 20. Digo, 50 más 20, un poquito más. Entonces, ahora sí, regresemos al 10, pero leamos desde el versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Bueno, pausa primero. Número 1, recuerden la manera de acercarnos. Este es un consejo, no es una regla. Cuando leamos la Escritura siempre tiene que ser muy inductiva. Y eso quiere decir que estamos haciéndonos preguntas y respondiéndonos, no necesariamente porque tengamos la respuesta acertada, pero porque sabemos de que es la manera de pensar, hablar y escuchar a Dios en voz alta. Dice que envió también a otros 70. ¿Qué significa esto? Por referencia, que ya había enviado a unos. Eso está en el capítulo 9, ahora lo vamos a leer. En el 9 estaba hablándole a los apóstoles que todavía no sabían que eran apóstoles, pero formaban parte de su grupo selecto. Y en el 10 está hablándole a los discípulos, 70. Escogió y envió de dos en dos. ¿Y con qué propósito los envió? ¿Qué dice la Escritura? Que fueran delante de Sí, porque dice a donde iba, dice el lugar donde él había de ir, o sea, era que los mandaba como adelante abriendo paso, como cuando Juan más o menos. Yo lo veo así. Es lo que nos está diciendo. Le damos literalmente para que no sea nuestra interpretación, sino lo que la Escritura dice. De nuevo, el 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, Jesús tenía un plan justo antes de iniciar su correría. ¿Ok? No como los políticos que iba a buscar adeptos, él iba al contrario, iba a ofrecer libertad. Pero encontró una manera de que nosotros los seres humanos entendiéramos de alguna forma, e insisto, no es para que eso sea una fórmula, pero nos encontramos con un patrón, un acercamiento que Dios nos da de cómo Él hizo las cosas y por supuesto nos ilustra de cómo nosotros en algún momento por lo menos deberíamos intentar hacerlas. Retomo, estamos todavía en el primer versículo. Dice, designó el Señor también a otros 70. Esto de por sí nos dice que escogió ¿a cuántos? A 70. Ustedes están bien de matemáticas. Denle un WhatsApp a la profesora de primero si todavía vive, en algunos casos. Dice que escogió a otros 70. ¿Qué significa de haber escogido a otros 70? Que habían otros 70 Que habían, pues yo no sé si eran otros 70, sabemos ya, aclaramos de que eran otros, ¿ok? Pero además de los 12, habían otros 70. Significa que entre los 70, o sea, habían nomás 82. A los primeros 12 los separó y quedaron 70 y los que quedan vayan. ¿Fue así, cierto que no? ¿Qué podemos inducir? Que había muchos y que de esos escogió a 70. Había muchos. Y de esos muchos, él escogió, obviamente guiado por el Padre, a 70. A ustedes imagínense cómo pudo haber sido eso. Una multitud, poco de gente. todo. Y corrió la voz por ahí. Jesús está escogiendo gente. Y unos dirían, ¿para qué? ¿Para barrer? No. ¿Para cocinar? No. ¿Para hacer un montón? No. Para lo que sea, no. O sí, yo soy bueno para esto, y ojalá me escoja a mí. Recuerden que él tenía por costumbre separarse, aislarse, tener una comunión e intimidad con el Padre. Inmediatamente él llegaba y siempre les contaba absolutamente todo.
lo que había escuchado del Padre, que normalmente estaba asociado a cómo Él iba a hacer las cosas. Y esa no era la excepción. Jesús tiene comunión con Dios, con su Padre, y llega y, uy, aquí hay sobrado, aquí estamos los 70, ustedes pueden decir eso. 2, 4, 6, 8, 10, yo, Señor. Y eso no fue con la bolita, la suerte, no lo decidió la suerte. La Escritura nos dice que Él los designó, les dio una labor, una función, tenían un propósito. Y les dijo, ustedes van a ir a todas las ciudades, a todos los sitios, a todos los pueblos donde yo voy a ir. Y lo que van a hacer, que esto es lo bonito de toda la narración que vamos a encontrar en el pasaje, va a ser significativo, no solamente para ustedes, sino para el mensaje que va a ser predicado a través de ustedes. Porque el mensaje va a traer libertad. Entonces, todo esto está enmarcado porque después, y lo leí a propósito del primero, que les decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tengan presente este versículo cada vez que vamos uno a uno avanzando. Porque, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Qué estaba Jesús en este momentico planteando? Vamos a ir a predicar el Evangelio. Va a hacer Dios obras portentosas por manos mías y de ustedes. Pero hay mucha más gente por escuchar la palabra que aquellas que están dispuestas a predicarla. Entonces, tal vez si Él hubiese manifestado algo de su intención previamente, algunos de los cientos, digamos, o miles que estaban, habían podido llegar a la conclusión, no, ese Pedro y ese Juan y esa Paula y esa Victoria y esa Marta, esos que tienen pinta de predicadores, que lo escojan a ellos. Esos que tienen pinta de que oran mucho, que vayan ellos. Porque, no, que a mí ahora, supongamos, por supuesto la Escritura no lo dice, pero seleccionó, designó a 70. Y todos ustedes, los que estamos aquí y quienes nos oyen, si estamos oyendo esta palabra, fue porque ese designio y esa intención también fue a nosotros. La predicación del Evangelio, el compartir las buenas nuevas de salvación, no es una labor exclusiva de aquel que, abro comillas, está encargado de ministrar la palabra desde un púlpito o de compartirla a través de un ministerio. La labor, el deseo y el pedido de Dios es que en todos y cada uno de nosotros esto esté manifiesto. Porque así como ellos fueron designados, fueron elegidos, de esto hablamos la semana pasada, ¿cuántos de ustedes aquí, honestamente, pueden decir, yo he sido elegido por Dios? Yo levanto mi mano. ¿Cierto? Todos tenemos que concluir de que en efecto nosotros formamos parte de los elegidos. Pero a veces yo no levanté porque pronto iba a decir que era para predicar y yo no me siento para predicar. Así pasaba con nosotros. Martica lo ha contado, yo lo cuento también varias veces. Al principio en nosotros dos era Señor, heme aquí, esa es la oración de ella, heme aquí, envíalo a él. Porque ya no se veía, nunca se vio en un principio como alguien que podía ser usado por Dios para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y sabía que era importante hacerlo. Pero ella pensaba de sí misma que no tenía las herramientas para hacerlo. Y vaya que estaba equivocada. Dios se ha encargado de demostrarle que no es ella, que no era ella, sino que era Dios a través de ella. Pero esa postura de, heme aquí, Señor, pero envíalo a Él, porque tal vez en su imaginario estaba de que el que conocía, abro comillas, un poquitico más, era yo. Entonces el que tenía el llamado era yo. Entonces el que tenía el deber era yo. Y pues seguramente a los ojos de ella era así. Pero el llamado es para todos y cada uno de nosotros. Y es tan importante, tan importante, porque significa que donde nosotros vayamos, detrás de nosotros viene el Señor Jesús. La Escritura nos dice por allá en el Antiguo Testamento que la oración era, Señor, si tú no vas, yo no voy. Yo no quiero ir si tú no estás conmigo. Es más, ve tú delante de mí. Y aquí Jesús, en el Espíritu, ya había ido a todos y cada uno de los lugares que él iba a visitar.
y le dice a los discípulos, van a ir aquí, allá, allá. No lo menciona, pero después terminan haciéndolo. A todos estos lugares donde vamos a ir. Y ustedes van a hacer algo que es totalmente imprescindible para que la palabra de Dios halle cabida en otros. Versículo 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pausa otra vez. ¿Eran ellos corderos? No. ¿Cierto? Seguro iban a estar en medio de lobos, pero eran como cordero de lobos. Significaba entonces de que tenían que llegar con la actitud de cordero, o lo que significaba era que para Dios se convertirían en sacrificio vivo y agradable delante de Él. No un sacrificio que reemplazase, por supuesto, ni cerquita nada al Señor Jesús, pero sus corazones estaban ya moldados, dispuestos para recibir y darle a Dios lo que correspondía, que es alabanza. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Uy, está difícil, porque si alguien no quería levantar la mano antes, ahora, ¿cómo así? No hay que llevar las papitas, no como llevar gaseosa, toca ir descalzo. Y miren ustedes, no llevéis bolsa. ¿Qué significa bolsa? Plata. Dinero. Plata, dinero. Es decir, si yo tengo plata en mi bolsillo, como algunos dicen, entonces yo estoy tranquilo, ¿cierto? No necesito de nada, no necesito de nadie. Y ahí aparece ese don dinero, que es el que quiere dominar y ha querido dominar y ha dominado al mundo entero. El amor al dinero, dice la Escritura, que es el principio de todos los males. Entonces dice, no lleven bolsa, es decir, no vayan a confiar en ustedes. No son ustedes. Yo me encargo de proveerles para lo que hagan, lo que se necesite. Dice, ni alforja. Bueno, alforja, haga de cuenta que usted lleva su canguro terciado, su billetera, su bolsita, donde usted tenía ya no la plata, sino ahí lleva el cepillo de dientes, la afeitadora, qué sé yo, todo lo que sea de uso personal. Dice, no se preocupen que yo me encargo de ustedes. Yo me encargo de ustedes. Ni calzado. Y, uy, Señor, está difícil, porque ya no había, el mío no trabajaba todavía, no había empezado a funcionar. El software no lo habían construido. Entonces andaban a pie. Y si algo sucedía era que se desgastaba bastante. Era a pie. Y esta es una perla. Dice, y a nadie saludéis por el camino. Entonces está dando una invitación así a un orgullo de discípulos desfilando por la calle. No me digas, no te puedo saludar. ¿Tú quieres? O sea, sí, necesitas de Dios, ven. Infortunadamente, esa es la actitud de, en algunos casos, personas que teóricamente deben estar compartiendo de Dios. Y una actitud con un pecho henchido, ¿sí se dice henchido? Creo que sí. Un peso inflado, grande, porque creen de que la unción que Dios ha puesto sobre ellos son ellos mismos. Y aquí Dios estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, no saludéis por el camino. La saludada significaba parar en una casa y distraerse con lo que significaba el saludo. No era simplemente que uno pasaba allá y no puedo saludar, Señor, no, sí puede saludar. Porque eso fue una parte de nuestro testimonio. Como cristianos, ustedes y yo estamos llamados a que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones, donde sea que vayamos. Porque sabemos ya, nos está diciendo la Escritura, que donde nosotros vayamos, Él viene con nosotros. O tiene un propósito, ahí es donde nosotros vamos a ir. Insisto y leo de nuevo que los envió delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. En el lugar más insospechado, más impensado, el que usted no se le ha ocurrido nunca. Y usted llegó a ese lugar, Dios tenía un propósito con usted y conmigo, al haber ingresado a la tienda de don Pedro, a la estación, a donde sea. Dios tenía un propósito para que usted estuviera allí. Ande bendiciendo a todo el mundo, a toda persona que se encuentre, al que vea por ahí con cara de aflicción. Bueno, ahora con el tema del distanciamiento, pues ya no es tan fácil llegar y yo quiero orar por usted. Pero bendiga a esa persona apenas se cruce con ella. Si la ve con cara de aflicción,
puede que no sea que esté afligida, a lo mejor simplemente tiene cara agria, pero de todas maneras bendígala para que su cara se suavice un poquitico más. Bendígalo, hágalo, porque eso forma parte de que nosotros podamos dar a conocer la luz de Cristo a través de nosotros. 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Paren de nuevo otra vez allí. Miren ustedes, casi que esta fue una directriz, ¿cómo se le diría? Rectorial, no, ministerial. Directriz de parte del Señor. En cualquier casa, en cualquiera, sí, en cualquiera. En todas, Señor, sí, en todas. Solamente en las que son cristianas, no, porque es que ahí va a haber paz. No, en las que no son cristianas también. En toda casa en donde entréis, dice, decir, paz sea a esta casa. Y dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué significaba la paz? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la que ahora mora en mí, cuando yo llego a una parte, ahora me va a empezar usted, paz, 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 y empieza a repartir palomitas por ahí. Porque lo que usted tiene que hacer es bendecir todo lugar que pise los pies suyos. Todo sitio donde usted vaya. Repito, no solamente al que considere que es maluco, que es de cuidado, que hay que tener, que es peligroso, entonces ahí sí yo oro, pero cuando voy a la iglesia no oro, ore. No importa donde usted vaya. Porque la paz de Dios, que Dios quiere que caiga sobre todas las personas que ustedes encuentren. Noten ustedes, esto no es de poca cosa. Jesús les estaba diciendo a ellos, como yo voy a ir después, yo voy a llegar después de donde ustedes han estado, es importante que encuentren paz. Y él empieza, ahora vamos a leerlo, a darles una instrucción de todo lo que va a pasar a las casas a donde ellos lleguen y hayan aceptado el Evangelio y la predicación del Señor Jesús. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Es decir, en el caso mío, si me hubieran dado yuca, me ha tocado comer yuca. No ha podido hacer nada más que disfrutarla. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y eso tenía de pronto una intención. Imagínense ustedes. Ustedes saben que Jesús mismo envió a un barrio. Y sabe que no son los enviados de X o de iglesia, sino que de Jesús. Una vez se le apareció, el Espíritu Santo le reveló que esos dos que están allí, Jesús los mandó a tu casa. ¿Y usted qué haría? Si usted sabe su corazón, usted le abre las puertas para que entren. ¿Y quiere que se vayan? No. ¿Cierto? Usted no quiere que se vayan. Pero ojo, resulta que el vecino, que también es creyente, también es cristiano, se dio cuenta de que esos dos son enviados de Dios. Y el vecino está en la puerta esperando que salgan los dos para decirles, aquí también, porque yo quiero que la paz de Dios también esté en mi casa. Yo. No es que están reiniciando, ya cerró la puerta así, venga, señor Ángel, señora Ángela, venga aquí, porque la bendición de Dios está con ellos. Y eso hubiera significado no solamente distracción, por eso dice que no saludéis, no andéis por allí, pero dice que permanezcan en esa casa. No que anden de casa en casa. ¿Ok? Porque una vez llegaron a una parte y llegaron, con ese supuesto ejemplo que acabo de dar. Llegamos a la casa de Patricia. ¿Y cuánto van a estar ahí? Lo que nos demoramos aquí, un mes. Bueno. Patricia fue la que le tocó la bendición, pero a nosotros nos visita el Espíritu Santo todos los días. Está con nosotros todo el tiempo. Nuestra casa está unida. No necesitamos de una visita particular de unos. Pero sí, ellos dijeron, van a estar un mes, pero solamente 2 días en la casa de Patricia. Entonces empezaría a pensar, ay, los otros 2 días en dónde. Y venga para acá, y venga para acá. Y empezaría cada uno a tirar de un lado a otro. Todo esto genera distracción del propósito por el cual Jesús los ha enviado, como a ustedes y a nosotros.
Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad, versículo 8, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Aquí no aplicaba si estaba o no sacrificado a los ídolos, si estaban comiendo cerdos, Dios estaba anticipándose inclusive, porque al respecto de la comida hay una contrariedad para muchos, ¿cierto? Ya que no, que la ley dice que no se podía consumir camarones ni cerdo, pero que después Pablo dijo eso, pero que no, que eso era después de yo no sé qué momento de la iglesia. Y aquí Jesús está diciendo que pudieran comer de todo. Pero ojo, primero les había asegurado decir que la paz que estaba en ellos iba a llegar a la casa. Es decir, que primero que todo tenía que haber paz en el corazón de ellos para poder que recibieran de parte de Dios. Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miren ustedes lo que sería tan sencillo la predicación del Evangelio. Porque algunos de ustedes podrán decir, pero yo llego a una casa y ¿qué digo? Yo qué digo, si a duras penas me sé Juan 3:16 y ya no me acuerdo qué dice. O a duras penas me sé que la Biblia tiene 66 libros, pero ¿y cuál? No, ¿qué digo? Y Jesús todo lo que estaba diciendo, miren, sencillo, eso lo pueden aprender ya hoy mismo, pero está en la Biblia. Que todo lo que tenían que hacer era decir que el reino de Dios se había acercado. ¡Qué predicación! ¡Qué palabra! ¡Qué poder! ¡Qué unción! Todo lo que necesitaban. Como ustedes jugaron alguna vez los mayores, el jueguito que nosotros hacíamos que se llamaba Rin Rin, corre, corre. ¿No? No, ¿ustedes no saben qué es? ¿Algunos saben qué es? Bueno, los mayores también lo sabemos. El que no lo juegue lo han hecho. Los muchachos no, es que ahora no lo pueden hacer por video, no lo pueden hacer por teléfono, ni por tableta, ni por computador. ¿Ah? Bueno, para allá hay veces que sí le tocó. No sé en qué casa pintó y corrió, pero eso era el rin corre, corre. La mía de pronto. Ese era el rin corre, corre. Y todos recordarán que el propósito del juego era llegar y timbrar o tocar en la casa del vecino y arrancar a correr y dejar al vecino o a la vecina todo importunado porque tenía que cortar lo que estaba haciendo para venir y abrir. No era simplemente, venga, como hay el grupo que ustedes conocen muy bien, que son bien insistentes y que con la pandemia no han podido volverlo a hacer. Lo hacen ahora por teléfono, marcan a ustedes. Sí. Cogen el directorio, cogen el directorio. Llaman. A mí me han llamado ya varias veces. ¿A qué? Los Aprendo. llaman, buscan los teléfonos fijos y llaman. No, yo no tengo teléfono. Yo sí. Así hacen los testigos de Jehová en este momento. Anteriormente todo el mundo por la ventana o por la cortina veía y ay, no, cerraba Va a la. ser lo mismo que hacían antes. Ahora lo hacen por teléfono. Escogen una cantidad de números, se la reparten y empiezan a llamar hasta que alguien les conteste. Y el que les contesta, perdió pues el tiempo que está escuchando. No porque está firme, pues no va a aceptar absolutamente nada. Pero, importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque aquí no estamos señalando a un grupo porque esté malo o que esté bueno. Porque nosotros lo que tenemos que predicar es que el reino de los cielos se ha acercado. Y también lo importante es lo que significa allí que el Señor Jesús nos advierte que nosotros estamos llevando paz. Cuando nos acercamos a cualquier persona, eso es testimonio, que somos cristianos. No simplemente porque juzgamos y decimos cosas que no están bien, porque de eso no se trata de que donde nosotros lleguemos se pose la paz. ¿Y cuál paz? La paz que Dios nos ha dado a nosotros por el Espíritu Santo. Esa paz es la que Dios nos está invitando a llevar a donde vayamos. Si sea a la galería, al supermercado, a la señora de la tienda. Y esa paz no es simplemente porque yo no le hable o porque yo piense que yo ya estoy elevada. Simplemente es mi actitud. ¿Con qué actitud llego yo a hablar con cualquier persona? Con el muchachito que le dice a uno que le va a limpiar el carro, con la persona que le está ofreciendo las bolitas amarillas, los chantaduros.
Con cualquier persona estamos llamados a llevar paz. Así no le digamos, el reino de los cielos ha acercado, conviértase, el del Señor Jesucristo va a encontrar, simplemente con mi actitud, porque esa persona va a decir, ella tiene, o ese muchacho tiene algo diferente, muy diferente, y es como me abordó, con qué amabilidad me habló. Sí, porque digamos que en esa época el Señor Jesucristo fue muy puntual, muy puntual. En este momento también. Pero si nosotros hemos sido presa de esas personas que son insistentes y que uno dice, ¡ay, qué pereza! No queremos hacer eso porque es que lo haríamos en nuestras fuerzas. Estamos haciendo es algo que Dios nos ha dado. Y si Dios, porque a mí me ha pasado en una fila y termino conversando con esa persona, predicándole de Dios. De hecho, el punto es cómo se acerca el reino de Dios a la persona. Amén. Porque, gloria a Dios porque tengamos la oportunidad de decir, y retomo el tema de Vivir Corre, no era, el reino de los cielos se acerca y arranca a correr. ya, ¿cuántas has predicado hoy? A 5.500. Okay, o puso un grupo de difusión por WhatsApp y lo regó hasta la China. Gloria a Dios, alguna persona tal vez va a recibirlo. Pero la pregunta, o más bien la intención aquí, la reflexión es, ¿cómo yo, que soy representante del reino de Dios, aquí en la tierra y de su justicia, cómo yo me acerco a aquellos a quienes Dios va a visitar después? Porque Dios me está hablando a mí como enviado, para que prepare el camino para. Me dice, ora por ellos, me dice, dile que la paz de Dios y sobre quien esté la paz va a regresar. Es decir, tú te vas a dar cuenta que ese que está allí es como tú. Entonces es como si cuando yo iba a la clínica, iba a las habitaciones y les hablaba de Dios, es sembrar esa semilla en el corazón, luego Dios los empieza a ministrar. Como funciona bíblicamente es que la obra siempre la hace Él. ¿Cómo nos lo explica la Escritura? Dice, uno sembró, el otro regó y otro cosechó. No, como no sabemos para quién estamos abonando ni quién va a cosechar, entonces nosotros estamos llamados a ser sembradores de la palabra. Ay, es que la tierra parece que no está buena. Eso es asunto de Dios. Nosotros tenemos que simplemente, tenemos la semilla en la mano y la responsabilidad nuestra es sembrarla. No nos podemos quedar con la semilla en el bolsillo. Llegar de una manera arbitraria y decir, uy, ahí no. Yo creo que en esa tierra no se va a dar. Porque no sabemos. Miren, nosotros tenemos acá afuera un pedacito en el corredor, un pedacito de pasto sintético. Y ese pasto sintético tiene una matera de un árbol. El árbol ha soltado sus acerrín, su madera. Y uno diría pasto sintético. O sea, ¿cómo voy a sembrar algo en un pasto sintético? Que está sobre baldosa, o sea, cemento, pasto sintético, ¿no? En estos momentos ustedes asoman, van a ver maticas, suculentas, que van creciendo en pasto sintético. Entonces, ¿qué tal que uno dijera, no, allí no, yo creo que allí no se va a dar? Qué arrogancia sería de parte nuestra el llegar a definir quién es merecedor o no de la palabra. Eso es algo exclusivamente de parte de Dios. Estamos llamados a sembrar. Cómo nos acercamos a la persona va a ser definitivo para que esa persona reciba de Dios. Más adelante, puede que sea más adelante mañana, puede que sea dentro de un año, puede que sea dentro de 10. Pero cuando llegue el momento, como seguramente nos ha sucedido a nosotros, en algún momento alguien oró por nosotros. En algún momento alguien nos ministró y se tomó su tiempo. Yo creo que lo compartió con ustedes. Yo tengo memoria, teniendo tal vez 4 o 5, no más de 6 años, en una casa enfrente donde vivíamos. Y yo recuerdo que allá nos llevaban a orar. Lo que recuerdo era que me daban unas bananitas verdes, blancas y amarillas envueltas en papel celofán transparente. Y eso me llamaba la atención de niño. Yo llegaba allá y recuerdo que había una persona como de acento extraño, extranjero seguramente, con una Biblia y había un frente y nos contaban cuentos de niños seguramente. La palabra fue sembrada.
La palabra, y yo no viví para nada inmediatamente después de con 6 años ya predicando el Evangelio, ay, hablando de Cristo viene y Cristo vive. Anduve en cosas que ahora me arrepiento y las cuales no me siento orgulloso. Sin embargo, la palabra de Dios fue sembrada. Para cuando Dios hablase a mi corazón, estando ella sembrada, yo pudiese recibir lo que Él había dispuesto para mí. Por lo tanto, no podemos desechar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Porque si la palabra de Dios, ya lo discutimos aquí y llegamos a la conclusión mutua, que en nosotros la palabra de Dios sí tiene cabida. En nosotros la palabra de Dios, dice la Escritura, y nos dice Dios a nosotros, tiene Hay cabida. una cosa importante y es que uno siempre piensa, y por eso era que a mí me daba como cosa, porque en la iglesia que yo estaba había que hacer un poco de preparaciones, que estudio 1, estudio 2, o sea, como que si no se hiciera eso, nadie podía salir a hablarle a las personas de Cristo. Y Dios lo hace de la manera que Él quiere. Yo no tuve que ir a ninguna de esas cosas y lo habla sencillamente. Sale uno dispuesto a toda buena obra, porque ya fueron preparadas de antemano. Desde la fundación del mundo dice la palabra que Dios hizo unas buenas obras de cada uno. Esas buenas obras, Señor, yo quiero hacer la buena obra que escribiste para mí en ese día. Su buena obra siempre es que le demos la gloria y la honra al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Qué es una buena obra? Compartir de la salvación. Pero es que, ¿cómo le digo? Pues el Señor Jesús dijo, mire, yo no hablo por mi propia cuenta. Es el Padre, el que mora en mí, que me da las palabras que voy a decir. Entonces, por eso decíamos, un saludo a la señora que vende los aguacates, ¿cómo le va? Un saludo amable que ella va a notar que la están tratando de manera diferente. Y esa manera diferente no es porque usted le esté sobando el brazo y le diga negrita linda. No, es una actitud de reverencia. Y es que ella como persona vale. Todas las personas merecen honra y reverencia, no solamente el que tiene más plata o el que habla mejor o el que tiene más estudio. Todas las personas necesitan, deben ser honradas, porque ¿saben? El Señor Jesús dijo, cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me vestiste, cuando estuve en la cárcel. Y le preguntan ellos, ¿y yo cuándo hice eso por ti, Señor? Cuando tú se lo hiciste a un pequeñito, me lo hiciste a mí. Entonces, teniendo eso en mente, cada vez que yo voy a hacer algo, es Señor Jesús en mí. Es el Señor Jesús que está viendo lo que estoy haciendo. Cada persona es digna, indiferente de lo que sea, de lo que haya hecho, de recibir honra porque así la ve Dios. Amén. Así la ve Dios. Antes se hablaba, bueno, era una hora en muchas partes de hacer el estudio A y el estudio B, y seguramente ahí salió el estudio F. Es probable que ahí se hayan encontrado con el estudio F también. Andrés, oyendo lo que ha dicho Marta y lo que hemos leído cuando se dice que designó a 70, a otros 70, y que fueran de casa en casa para decir la paz sea esta casa. Me hace acordar de lo que hablamos hace 8 días, de la paz del Señor, que trae gozo. Y eso es una alegría, una satisfacción inmensa, que es producida también por el amor que uno tiene hacia el Señor. El regocijo que hablábamos. Sí. Regocijamos. Entonces, pienso, para aclarar, esos 70 estaban llenos de paz, de alegría, de gozo, de amor. ¿Y a dónde iban? A decir que la paz sea en esta casa, era entregando un testimonio que se entregaban ellos de paz y amor. Totalmente claro, bien diáfano. Ellos tal vez no tenían nada, pero Jesús dice, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Yo. Es que ando en chores, Señor, venga así. Es que ando en chanclas, venga así. Es que no me he bañado, no importa. Palabra lo lava. Venga. Llegaron sin nada. Y Jesús les dijo, les voy a dar esto y esto para que donde ustedes vayan, todos se den cuenta de que yo estoy con ustedes. Y esa paz, esa tranquilidad, esa convicción, solamente la pueden recibir de parte de Dios. Noten ustedes, a propósito del tema de estudios, que Jesús escogió casi que a propósito a quienes no tenían apariencia de estudiosos. Con un par de excepciones, tal vez. Pero en su mayoría eran gente del común, pescadores del gremio. Y cuando los
fariseos los escuchaban, decían, ¿y estos de dónde saben tanta palabra? ¿Y estos cómo conocen las escrituras? Porque pues se la ha revelado nada más y nada menos que quien la había escrito. Hay veces, se requiere de formación para tener conocimiento en cómo abordar muchas cosas, pero no importa dónde vayamos nosotros, ese conocimiento y esa experiencia de cosas se tiene que quedar atrás. A eso se refiere, no lleven alforjas, no lleven bolsas, no lleven nada de ustedes. Vayan totalmente vacíos en términos de que sea yo quien los llene. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. No dependan absolutamente nada de ustedes. Quedamos en el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Paren allí. Todo esto Jesús lo empezó a manifestar. Y quiero ahora sí conectar el versículo con que iniciamos. Vayan al 18. Al 17, perdón. Ya, todos regresaron. Todos fueron llenos. Todos evidenciaron y vivieron lo que Jesús les había dicho. Se cumplió, era cierto. No era un paquete chileno, no era promesa de político. En realidad, la paz estaba con ellos. Y llega, versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es aquí cuando la frase del Señor Jesús sale diciendo, y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren ustedes el contexto de por qué la frase. ¿Cuándo veía el Señor a Satanás cayendo como un rayo? Cuando los discípulos habían hecho todo el recorrido previamente, bien dotados con lo que el Señor les había dado, preparando el camino para la predicación de la palabra, de tal manera que había liberación, había sanidad, había salvación. Y entonces, por supuesto, que Satanás iba a caer como un rayo, porque la Escritura dice que hay un momento hasta donde él todavía tiene acceso al cielo. ¿Y qué pasaría si el que todavía tiene acceso al cielo, dando vueltas por el cielo, se da cuenta que está perdiendo a todos los que tenía antes en su bolsa? Va en picada, porque el negocio se le está cayendo. Se le está cayendo la vuelta, literalmente. Y dice que regresaron ellos gozosos. Señor, ¿cómo te parece que hay una señora que no tenía una mano y le iban a ir hasta dos? Me tocó orar para que solamente hubiera una. Era tanto el poder que salía de nosotros que, Señor, si yo no hubiera dicho nada, le han salido dos. Por supuesto. Ellos estaban regocijados, estaban gozosos de que los demonios se sujetaran a ellos. Y Jesús les decía, como les dijo a los discípulos, a los 12 primeros, miren, no se regocijen de que los demonios se les sujetan. Eso es lo de menos. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es para que ningún tipo de orgullo se llene en ustedes. Y aclaro, no se sientan temerosos en el día de mañana o hoy, después de que salgan aquí y tengan que orar por alguien. Y Señor, pero ya no, es que no eres tú. En el momento que te sientas a pensar si tienes el poder suficiente para que el milagro tome lugar, pues ya no, sabes que no está Dios en el asunto. Entonces no es asunto tuyo, tú ora. Señor, yo voy a orar. Como dicen algunos predicadores que al principio de sus ministerios oraban y la gente se moría. Entonces, oraban por sanidad de uno y la gente se moría y empezaron a no querer orar. Eso no era asunto de ellos. Asunto de Dios, era el momento para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la semilla que Él nos dio, nosotros podamos repartirla y sea cegada. Y esto aplica para los jóvenes, miren, porque de pronto el muchacho dice, no, pero es que estos están hablando de cosas que para mí ni me tocan. ¿Y yo para qué? Si yo tengo 15, yo tengo 12, yo tengo 13. Pero es cómo nos acercamos nosotros o cómo permitimos que el reino de Dios se acerque a nuestros semejantes. Aún, y hablo a los muchachos, en medio de compartir el juego de video, aún en medio de la chanza que están haciendo, de la interacción que tienen por el grupo, cómo están interactuando, qué reciben, pero qué dan también. Porque estamos llamados a sembrar la paz de Dios que está en nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Y recuerden, si hay paz, hay poder y hay unción, porque eso fue lo que recibieron todos los discípulos.
Al punto que, uy Señor, ¿cómo te parece que no habíamos ni siquiera entrado a la casa y los demonios estaban saliendo por las ventanas? Vamos terminando. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esto no era una invitación a bailar mapalé en medio de una paliza donde hayan puros alacranes y escorpiones. Estaba hablando literalmente contra el mundo espiritual. Este era el tipo de poder que estaban recibiendo, habiendo aceptado previamente la paz, el gozo y sobre todo el propósito de Dios en sus vidas para ser enviados. Y miren como cereza del pastel les dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestros nombres están escritos en el reino de Dios? Amén. ¿Cuántos espíritus tenemos que echar para que nos convenzan de eso? Ninguno. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Paz. Si hay paz, está la unción de Dios para actuar y obrar en nosotros y a través de nosotros. En Mateo dice el Señor Jesús que somos bienaventurados los pacificadores porque ellos son hijos de Dios. O sea que nosotros estamos llamados a donde vayamos ser pacificadores. Si vemos que nosotros mismos no podemos ser pacificadores con nosotros mismos, no vamos a dar ni testimonio, ni vamos a brindar esa paz que Dios ya puso en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es una señal y muestra de que somos hijos de Dios. La paz la estamos llevando como testimonio de que el Señor Jesús habita en nuestro corazón. Entonces somos pacificadores. Dios nos llama a nosotros a escuchar su voz, pero ¿cómo haber escuchado su voz si la palabra no ha sido sembrada en nuestros corazones? ¿Y cómo va a ser sembrada en nuestros corazones si nadie nos ha hablado? ¿Okay? ¿Y cómo nos van a hablar si no hay quien nos predique? ¿Y quién nos va a predicar si no ha sido enviado? Si ven toda la vuelta que de manera retrospectiva Dios nos muestra, eso somos nosotros, eso hemos sido nosotros, y otros van a ser detrás de nosotros. Pero como ellos, fuimos elegidos para que compartiéramos las buenas nuevas de salvación. Como ellos, hemos sido elegidos para que la paz de Dios y su gozo repose en nosotros. No podemos aceptar, no podemos permitir por un segundo de que nada distinto a lo que Dios nos ha dado sea quien tome control de nosotros que somos su templo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque tú dices, Señor, que cuando nosotros hacemos tu voluntad, estamos en tu camino, tú te regocijas en espíritu, Señor. Gracias porque has escondido muchas cosas de los sabios y de los entendidos. Y dices en tu palabra, Señor, que la has revelado a los niños. Y eso te agradó, Señor. Como niños esperas, Padre, que nosotros recibamos tu palabra para que ella haya cabida y tenga cabida en nosotros. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús y nos despojamos de todo orgullo, de toda experiencia, de toda contaminación que dirigiera nuestra atención a otra persona o a otra cosa que no fueres tú, Señor. Perdónanos, restauramos, Padre, como tú lo quieres desde el principio, esa comunión que has puesto en nosotros para que te busquemos en espíritu y en verdad, Señor. Y conozcamos lo valioso que es tener una relación contigo. Y marquemos la diferencia de la vida religiosa que tal vez en el pasado teníamos, Padre. Te damos gracias